Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio cristocéntrico número 62. Ante las acusaciones falsas, Cristo guardó silencio porque Él entendía quién era quien llevaba su causa. Marcos capítulo 13 al capítulo 15. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido indignados y ofendidos cuando alguien nos acusa injustamente? Pudiera ser que tal acusación sean percepciones equivocadas o malos entendidos. Pero, ¿qué decir cuando alguien dando datos falsos nos acusa abiertamente de lo que sabemos bien que no hemos hecho? ¿Qué decir de tantos casos que hemos conocido donde injustamente se han encarcelado a personas o incluso hasta llevado a la muerte injustamente? En la Escritura tenemos muchos casos a este respecto. ¿Recuerdan ustedes a José? ¿Cómo fue que la esposa de su patrón, queriendo seducirlo y José no queriendo en este pecado en contra de Dios, la rechazó constantemente hasta que ella, enojada y deseosa de venganza por este rechazo, lo acusa de que la ha querido violentar sexualmente? José injustamente fue llevado a la cárcel, pero vemos que esta circunstancia culminó en un acto que Dios tenía perfectamente preparado. Tal situación no era una coincidencia o un acto improvisado para arreglar este asunto. Era parte de un plan, y José lo reconoce cuando se reencuentra con sus hermanos. José se mantuvo quieto y tranquilo ante tal circunstancia porque él sabía quién era el que llevaba su causa. Los últimos días de nuestro Señor Jesucristo fueron trágicos desde el punto de vista de los hechos. Judas, uno de sus discípulos, hizo un trato con los sacerdotes y con la gente que quería arrestarlo, de que él se los entregaría. Así que lo lleva a cabo en el huerto de Getsemaní, y cuando Pedro quiso defender al Señor para que no se lo llevaran, el Señor le dice que no debería de hacer así, porque para esto él había venido, y que este era un plan de parte de Dios, porque incluso si el mismo Señor Jesucristo ya no hubiera querido seguir o continuar con este plan, fácilmente podría rogar a su Padre, dice, y él le mandaría 12 legiones de ángeles que lo defendieran. Así que Jesús no actuó tratando de defenderse porque él sabía quién tenía su causa. Cuando lo estaban acusando injustamente delante del sumo sacerdote, él mismo preguntó que por qué no decía nada frente a las acusaciones que se hacían en contra de él. Pero Jesús no respondió palabra. Y lo mismo sucede frente a Poncio Pilato. Lo siguen difamando, y aun cuando Poncio Pilato sabe que de todo lo que le dicen realmente nada es digno de que lo puedan encarcelar o mucho menos llevarlo a la muerte, se sorprende que Jesús no hable ni se defienda. Por supuesto que había un plan, y a ese plan se ha apegado nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo él entendía que ese plan era cuidado frente de todos sus acusadores, porque el Padre Celestial estaba cuidando y dirigiendo ese plan. Lo que acontecía en la vida de Cristo era la causa del Padre, porque Él había permitido que sucediera, y así también el Padre llevaba su causa. Nosotros deberíamos quizás dejar de tener ansiedad, enojo o frustración cuando pensamos que nuestra causa no es defendida por nadie, o que somos tratados injustamente incluso por aquellos que deberían de ayudarnos. Tenemos que recordar que nuestra causa, ya como hijos de Dios, está en las manos del Padre, y que muchas de las veces, y quizás la gran mayoría, no deberíamos insistir neciamente en defendernos a nosotros mismos, al punto que quizás estemos oscureciendo o nublando la evidencia y el rastro de la mano que sostiene nuestra causa. Dejemos que Dios se encargue
de todo eso.